Buenas noches, profe. Okay, good evening, everyone. Can you hear me? Please confirm if you hear me. ¿Me escuchan? Or me confirma si me escuchan? Yes, teacher. Okay, thank you very much for your attendance to the class and welcome to this session. For today's class, we'll have three important steps or parts. The first part of the class will be an introduction to the vocabulary that you are working this week on Unit 3.4.
that is connected with places around the city and in the countryside. We'll do an exercise to practice this part. The second part of the class will be grammar explanation on one of the topics that is also in Unit 3.4, and it's connected with tag questions. We'll do some exercises to practice this topic. And the final part of the class will be the parts 6 and 7 of the Saber Pro exam. We'll explain some strategies and tips for these parts. And we'll also provide information about the platform, the third term end, and the module completion. Bueno, entonces, agradecerles su asistencia y disposición a esta sesión del día 15 de agosto, siendo las 6:20, dimos por inicio nuestra sesión de hoy, la cual tiene 3 partes fundamentales. Inicialmente, pues, haremos una introducción al vocabulario que están trabajando esta semana, la unidad 3.4, que tiene que ver con lugares alrededor de la ciudad y lugares en el campo. Haremos un ejercicio para esta parte. La segunda parte trabajaremos el tema central de gramática de esta misma unidad 3.4, que es tag questions. Entonces explicaremos en qué consiste y unos ejercicios de práctica frente al tema. Y por último, pues hablaremos de la parte 6 y 7 del examen Saber Pro y pues daremos tips y recomendaciones para estas 2 partes. También pues ya hablaremos de la finalización del módulo, incluyendo pues lo que ya se viene del examen, porque como tal esta es nuestra última sesión. Ya dentro de 8 días pues no tendremos más sesiones, sino hasta el 26 de agosto, que es el examen final. Entonces la idea es que hoy se van a recalcar aspectos y todo lo demás se va a hacer a través de la plataforma. Y pues esa será nuestra dinámica de clase el día. Okay, so let's start with the first part of the class. So let's go to this activity. Let me share it in the chat with you. Okay, Juan, no problem. Thank you for telling me. Gracias por decirme. It's okay. Thank you, Juan Flores. Okay, so this is the exercise. What is the idea? The idea is that you are going to match the different places, okay? You have the pictures of different places in here with some numbers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And we have the places like signpost, bridge, farm, campsite, river, forest, path, a mountain, and lake. And the idea is to drag and drop, okay? Drag and drop. So for example, in this one is bridge, so you drag the number and drop it in the corresponding image, okay? When you finish, you go finish, and remember, check my answers. All right, so we'll have 5 minutes to do the exercise. Vamos a dar 5 minuticos, nos deben enviar pantallazo los que quieran participar, y los que quieran pueden acá directamente conmigo. Okay, I'll be right back. Ya vuelvo con ustedes.
Okay, excellent. Time is up. Okay, so let's see if you were participating in the chat. Bueno, ya revisé los que enviaron al chat. Recuerden que hoy es su última vez para que participen y puedan ganar hasta 3 décimas de bonificación que muy seguramente van a necesitar para el examen del 26 de agosto. Entonces aprovechen y participen todo lo que puedan ahí. ¿Listo? Okay, thank you for those who have been participating in the chat. Bueno, vamos a mirar si alguien quiere ir diciendo. Lo que tiene que hacer es simplemente me dice el número en inglés, number 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y cuál de los lugares, no importa si pronuncian mal, pues yo les voy ayudando con la pronunciación. Okay, excellent. Let's go with Reyes Luz. Okay, Luz, yes. Go ahead. Yes, Luz, can you hear me? ¿Me escuchas? Luz Reyes. Yes, yes, teacher. Okay, okay, Luz, go ahead. Signpost. Signpost. What number? 4. Number 4. Okay. Very good. Thank you, Luz. Let's go with Moreno. Moreno Viviana. Yes, Viviana. Go ahead. Yes, teacher. Number 3. Number 10. Far. ¿Cuál es the lake? Number 3 sería lake. Viviana. Right? No, far. Number 10. Okay. 10 farm. Okay, yes, thank you. Okay, excellent. Yes. Thank you very much, Viviana. Let's go with Miguel Lopez. Yes, Miguel. Campsite number 3. Campsite number 3. Okay, excellent, very good. Okay, somebody else? ¿Alguien más quiere participar? Raise your hand, please. Okay, Viviana, excellent. Go ahead. River. Number 9. River, in this case, Viviana. Okay. Okay, excellent. Thank you, Viviana. Reyes Luz. Yes, Luz. Forest. 8. Okay, number 8 is forest. Okay, Luz, excellent. Okay, somebody else? ¿Alguien más? We're missing number 2, number 5, number 6, and number 7. Only 4 missing, so nos quedan 4. Acevedo. Okay, let's go with Laura. Laura Acevedo. Yes, Laura. Hola, teacher. Path number 5. At number 5. Okay, excellent, Laura. Let's go with Alfonso. Alfonso Escarpeta. Yes, Alfonso. Go ahead. Number 7, lake. Number 7, lake. Okay, excellent. And we have number 2 and number 6. Who does it? ¿Quién lo quiere hacer? Who wants to do this? Mountain number 6. Yes, Laura. Mountain number 6. Number 6. And number 2 is gate. All right. Okay, let's see if it's correct. Let's check if everything is correct or not. Finish, and everything is perfect. 10 out of 10. Okay, excellent. Thank you very much for those who participated. Gracias a los que participaron de la actividad. Okay, so in this exercise, we're going to check on the ebook. Let's go. This is the final ebook. Es el último ebook que van a trabajar esta semana. We'll see more vocabulary about this. Acá encontramos vocabulario acerca de esto, places around
the city and the countryside. So we find bay, beach, farm, estaba ahí, forest, harbor, hill, island, lake, eso también estaba ahí, mountain, or rivers, estaba ahí, village, waterfall. Y pues hay muchos ejemplos ahí para que los puedan ver. Okay, so this is in the ebook Let's Go. Bien que eso está en el ebook Let's Go, que es el de esta tema. Okay, excellent. So let's continue with the next part of the class, and is the second part about question tags or tag questions. We're going to do this. We're going to use this presentation for this. And the presentation has to do with this conversation starters. Bueno, para hablar del tema, introducir el tema de question tags, vamos a hablar un poquito sobre esto, sobre cómo iniciamos nosotros conversaciones cuando estamos en diferentes lugares, o nosotros o cómo las personas pueden iniciar conversación con nosotros. So what is the idea? We have a title here. The title is What are the most common conversation starters? Nos hacen esta pregunta, ¿cuáles son los inicios de conversación más comunes? O sea, ¿cómo inicia comúnmente una conversación una persona? Si el que quiera puede ir leyendo, vamos a ver, number 1, 2, 3, 4, que el que levante la mano el que quiera ir leyendo, y allá los que quieran en el chat pueden ir participando diciendo very common, si es muy común utilizarlo en un inicio de conversación, o not so common. Entonces pueden colocar number 1, número 1, A, si está la opción A, 1A, o pueden colocar 1B, dependiendo de la opinión que usted tenga. ¿Listo? Lo mismo con la 2, number 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B. ¿Listo? Entonces la idea es que ustedes puedan ir opinando si creen que son muy comunes estos inicios de conversación o no tan comunes. O sea que cuando estamos para alguien utiliza esta frase para iniciar una conversación. Ok, Viviana, tell me with the first place. Read number 1. ¿Cuál es la primera? It's a beautiful day, isn't it? Excellent, very good, Viviana, good pronunciation. Okay, so participate in the chat. 1A or 1B, very common or not so common. Okay, who wants to read number 2? ¿Quién quiere la número 2? Anybody? Any volunteer? ¿Algún voluntario quiere leer la 2? Yes, teacher. Okay, go ahead. You don't live, Aaron, do you? Okay, ¿quién me está hablando ahí, perdón? Luz Elena. Okay, Luz Elena. Excellent, thank you, Luz Elena. Okay, you pronounce live. Recordemos que el verbo lo pronunciamos como live. You don't live, Aaron, do Okay. you? Okay, excellent. So, is it very common or not so common? Pueden ir allá opinando en el chat. Este live around es como que no vives por aquí. ¿Es por aquí o sí? Okay, excellent. Let's go with number 3. Who wants to read it? ¿Quiere leerlo? Any volunteer? A ver, ¿quién se anima? Yo, profe. Okay, Laura, go 3. ahead. Because the some friends did not we. I do pronounce didn't. Didn't we? Y acá pronuncias como same. Same. Okay, excellent, Laura. Thank you. Bueno, entonces allá, very common or not so common. Es decir, como teníamos el mismo amigo, ¿no? Okay, so is it very common conversation start or not so common conversation start? Okay, number 4. Who wants to read it? A ver, ¿qué dice el número 4? ¿Quién lo quiere leer? Any volunteer? Okay, Viviana, excellent. Go ahead, please. I haven't seen you before, have I? Excellent. Okay, so is it very common or not so common? Is it like, no te he visto antes, ¿o sí?
¿Qué dicen ustedes? Una forma de iniciar conversación. Very common, muy común, or not so common. It's a beautiful day, isn't it? You don't live around, do you? We had the same friend, didn't we? I haven't seen you before, have I? Bueno, sobre todo las mujeres que son las que saben cómo los hombres las conquistan, cómo les inician las conversaciones, entonces ellas son las que más saben de estos temas. Los hombres nos toca esperar a ver si nos hablan, pero eso es raro. Que una mujer le hable a uno, eso es un milagro. Okay, let's see in the chat. Okay, in this case we have, okay, Viviana says 1B. Pues dice Viviana que not so common. That number 2 is very common. Number 3 is very common. And number 4 is not so common. Cardona Sandra says number 1 is very common. Vamos a ver si alguien más tiene una opinión. Voy a enviar como lo envió Viviana. Listo, colocas el numerito 1 y A o B para ir mirando ya qué opinión tienen ustedes. Los que quieran pueden ir allá también participando en el chat. Ok, bueno, entonces resulta que acá estamos viendo unos ejemplos de algo que llamamos question tags. ¿Listo? Entonces, ¿qué es ese question tags o tag questions? Pueden llamarse de dos formas. Entonces, como vemos acá, tenemos una oración que puede ser afirmativa, como la vemos aquí, antes de la coma, y al final va a terminar de una manera negativa. O puede ser al revés, puede iniciar de una manera negativa, como la número 2, you don't live around, y finaliza de una forma afirmativa. Entonces, question tags son preguntas que vienen de afirmaciones, o digamos, no son preguntas como tal, sino son formas en las que yo utilizo para comenzar una conversación, para confirmar una información, o simplemente porque quiero como tratar de entablar un diálogo con alguien. ¿Listo? Nosotros en español las utilizamos así como en inglés, pero en inglés hay una diferencia significativa. En español nosotros utilizamos simplemente sí o no cuando queremos hablar. Por ejemplo, es un bonito día, ¿no? Entonces yo hago una oración afirmativa y termino de forma positiva o negativa utilizando sí o no, ¿cierto? Le digo, es un día bonito, ¿no? O tú no ves por acá, ¿o sí? O teníamos el mismo amigo, ¿no? No te he visto antes, ¿o sí? Entonces vea que en español nosotros terminamos con sí o no. En inglés la diferencia no es ya que termina en sí o no, como se dan cuenta no termina en yes or no, sino que vamos a terminar dependiendo de cómo inicia la oración. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá donde dice it's a beautiful day, nos damos cuenta que hay un auxiliar, que es el verbo to be, is, y ese mismo auxiliar es el que va a terminar la oración, pero de manera negativa. ¿Listo? Entonces, cuando es afirmativo, acá vamos a terminar de forma negativa, como isn't, y utilizamos el pronombre, dependiendo de la oración, el pronombre con el que inicia esa oración. Entonces, en este caso, it, pues acá debe terminar con it. Acá, por ejemplo, you don't, vea que utiliza el auxiliar, esto es presente simple, por el auxiliar, y acá debe terminar con el auxiliar también, afirmativo, y la persona de la que me están hablando. Esto porque es presente, ¿listo? Aquí vean en esta oración, la número 3, we had the same friend, estamos hablando en pasado. Como estamos hablando en pasado, tenemos que mirar cuál es el auxiliar que se utiliza. Para eso también tenemos nuestra tabla de los tiempos. Si se nos olvida algo, past simple, miramos la negación y acá me aparece el auxiliar did. Entonces ese es el que yo voy a utilizar. Y por eso es que me aparece acá el didn't. Obviamente acá negativo, porque esta oración es afirmativa. Y la persona en la que estamos hablando. Didn't we? Esta última oración pasa lo mismo, ¿ven? Utilizamos el auxiliar have, pero este negativo aquí es el afirmativo. Y la persona de la que estamos hablando en la oración. ¿Listo? Digamos que esa es como la
introducción. Veamos acá, it's a tag question, isn't it? Entonces vea que aquí it is, hay que colocarle la negativa, isn't, y pues el pronombre debe permanecer al fin. So what are question tags? Question tags are short questions used at the end of a sentence. Les decía, son preguntas cortas que se utilizan en una oración. They are used in spoken English. Sobre todo pues las utilizamos en inglés hablado. Pues obviamente a veces también cuando texteamos, digamos los americanos o los británicos o los que hablan inglés, pues también utilizan esas question tags, pero es más común cuando hablan. ¿Listo? Asking for agreement or confirmation. Pues, ¿qué es lo que para qué las utilizamos? Para esto, para buscar que estén de acuerdo conmigo. Entonces, es un bello día, entonces yo quiero que ella me diga sí o no, o que me confirme una información que de pronto yo creo que no es correcta. There are two forms, positive sentence, negative question tag. Lo que veíamos, oraciones positivas que inician deben terminar con la pregunta negativa. Example, it's raining, isn't it? Es lo que les digo, acá inicia con una oración afirmativa. Utilizamos el auxiliar que está, en este caso es is, negativo, isn't, y el pronombre que tenemos, que sería it, isn't it? O al revés, negative sentence and positive question tag. Entonces puede ser al revés, primero una negativa y termina con la pregunta positiva, en este caso el auxiliar. For example, she isn't reading, vea que esto es negativo, y aquí obviamente termina de manera positiva. Es she, entonces tenemos que tener cuidado con el auxiliar y el pronombre que está utilizando la oración. Acá también nos habla un poquito más de este, entonces, por ejemplo, subject, you, auxiliary are, main verb coming, you are coming. Identificamos cuál es el tiempo, para eso también tenemos nuestra tabla de los tiempos, ¿cierto? Sujeto, auxiliar, que es verbo to be, ing, entonces yo digo sujeto, auxiliar, ing, véalo acá, es presente progresivo. ¿Listo? Eso también nos puede ayudar a la tabla para identificar esos tiempos que obviamente son bastantes. Y por eso utilizamos el mismo auxiliar are, pero la negación aren't, y el pronombre que es you. Aren't you? You're coming, aren't you? Y así lo leemos todo ya, la pregunta como tal. Vean en este caso, he, aquí no hay auxiliar, el verbo es en presente porque termina en S, he likes coffee, entonces está en presente, voy a buscar presente simple, ¿cuál es el auxiliar? Do o does, does para tercera persona, y efectivamente estamos hablando de una tercera persona, porque estamos hablando de él, por eso acaba de terminar con doesn't, y el pronombre. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo que identificar? El tiempo. ¿En qué tiempo me hablan para saber cuál es el auxiliar con el que yo debo terminar la pregunta? ¿Listo? She loves you. Lo mismo, presente simple porque está la S acá, el verbo, debe terminar con doesn't she. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que identificar en la oración principal antes de la coma? ¿Qué tiempo está? Presente, pasado, futuro. Ahora, ¿qué tipo de presente perfecto, presente continuo, presente? Sí, porque hay muchos niveles acá. Todos estos tiempos. Simple, progressive, perfect, perfect. Y dependiendo de esa identificación, entonces si miro qué auxiliares son los que trabajan. Si de pronto se me olvida, pues como les digo, para eso está la tabla de los tiempos. Aquí nos dicen que es importante que solo va a pasar acá en la question tag. Cuando es afirmativa, utilizo el am. Solo en ese caso voy a utilizarlo así como me lo están señalando. Solo en ese caso. ¿Por qué? Porque este am negativo es am not. Y esto yo no lo puedo abreviar así. Esto no existe en inglés. ¿Listo? Entonces, como esto no existe, entonces para ellos simplificar, porque como esto es de abreviaciones, entonces lo que ellos hacen es abreviarlo así. ¿Listo? Pero eso solo va a pasar cuando estamos hablando de tag
questions, o sea, listo, por ejemplo, I am right, aren't I? Y aquí lo que estoy diciendo es como tengo razón o no, o estoy en lo correcto o no. Entonces vea que solo va a pasar cuando es afirmativo el verbo to be, que colocamos el aren't. El resto no va a suceder. ¿Listo? Entonces tengamos en cuenta que solo digo, I am a good student, soy buen estudiante o no. Entonces, I'm a good student, aren't I? No, mira. Esa es la primera forma cuando son afirmativos, como terminan las negaciones. ¿Listo? Y como veíamos antes, ahora al revés, los que son negativas, como esta, it is not raining, deben terminar en auxiliares positivos. Entonces, este es el auxiliar is not, pero acá debe terminar es solo en el is y el pronombre. Personal pronoun is it. You are not American. Lo mismo, vamos a auxiliar acá, are you? O I'm not ready. No estoy listo. En este caso no coloco el are porque es solo cuando estamos hablando de afirmativo en la primera. Acá como es negativo, no pasa nada, coloco el am común y corriente. Not ready, am I? Listo. Entonces ahí es para que tengamos en cuenta. Bueno, como lo veamos, if the main clause has an auxiliary verb or verb to be, we repeat it in the tag question. Entonces, el verbo to be, pues lo utilizamos en la. Pues aquí dice they are playing, ¿cómo tendrá que quedar entonces? ¿Quién me dice cómo debería quedar? Yo, profe, buenas noches. Good evening. ¿Cómo debería quedar entonces ahí? They are playing, aren't they? Aren't they? Listo. Entonces aquí vamos a escoger el que es, que en este caso sería aren't they. ¿Quién me habló ahí, perdón? Sebastián Camelo, profe. Ok, Sebastián. Excelente. Thank you, Sebastián. Entonces efectivamente es como nos dice Sebastián, ¿cierto? Entonces ahí tenemos que tener en cuenta. Este de acá, he is studying. ¿Cómo debe terminar entonces? ¿Cómo Yo, debe profe, quedar? otra vez. Ok, Sebastián, excelente. Yes. ¿Cómo debería quedar entonces? No, Ujú. he. Isn't. O, then, no, isn't, ¿cierto? Isn't. Yes. Isn't. Dame un segundito, por favor. Ok, excuse me, thank you. Listo, bueno, entonces aquí ya tenemos. Ahora pues lo veíamos antes, como les decía, pay attention to the first person singular in the negative form, cuando es negativo. Entonces acá, I am charming, pues debe quedar aren't I, que era lo que veíamos antes. ¿Listo? Eso se lo va a pasar primera persona cuando está el verbo to. Y pues los auxiliares, que como les digo, depende de tiempo. En este caso, pues es presente, de do, does, don't, doesn't. Pues acá tengo que mirar, por ejemplo, he studies very hard. Entonces tengo que mirar cuál de las dos sería. Doesn't he? Listo, doesn't he? Efectivamente, esa es la respuesta. He studies very hard, doesn't he? ¿Quién me habla ahí, perdón? Viviana. Ok, Liliana. Excellent, thank you. Listo, veamos esta de acá, cómo debe quedar entonces. He doesn't know where to go. ¿Cómo quedaría ahí entonces? Does she? Does she? Y efectivamente, esa es. Estamos hablando negativo, acá de afirmativo.
Ok, excelente, Viviana. Thank you very much. Bueno, entonces hasta ahí es claro, ¿no? ¿Dudas, preguntas, questions or doubts? Bueno, antes de hacer una actividad tenemos que tener en cuenta que no son solo auxiliares que están dentro de la tabla de los tiempos, ¿sí? Por ejemplo, acá vemos todos los auxiliares que utilizan had, will, ¿sí? También tengo que tener en cuenta que hay modales que podemos utilizar con that question. Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo acá. Entonces, por ejemplo, digo yo, ella puede manejar un carro. She can drive a car. Entonces, estamos dando cuenta que esto es afirmativo. Utilizan un auxiliar. Acá determina negativo. Entonces, utilizo el modal que estamos utilizando, que sería can, pero negativo, obviamente, y la persona. Entonces, ahí me quedaría, she can drive a car, can she? ¿Listo? Entonces, tenemos que tener en cuenta que no solo aplica con los auxiliares normales que vemos, pero también con los modales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo digo, he should buy a bicycle. ¿Cómo debería terminar esta tag question entonces? Shouldn't he? Shouldn't, exactamente. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos nuestro auxiliar que es el modal y por lo tanto determinar igual. Entonces, conclusión, ¿qué tengo que mirar? ¿Cuál es el auxiliar? Sea un modal, sea un tiempo, para poder determinar cómo debe terminar, falta la redundancia, cómo puede finalizar una question tag. ¿Listo? Entonces, tiempos es lo que tenemos que mirar. Tabla de tiempos para saber los auxiliares por si nos confunde. Y otra aclaración para que la tengamos en cuenta ahorita. Entonces, por ejemplo, yo tengo esta oración, vámonos con otra persona, digamos. Listo. Aquí, ¿cómo debe terminar? Y ¿cómo debe terminar aquí? ¿Qué dicen ustedes? En la primera y en la segunda, ¿cómo deben terminar? ¿Será que terminan de la misma manera o no? ¿Y por qué sí, por qué no? ¿Alguien de pronto puede responder por qué cree o cómo cree que termina una y otra? ¿Terminan iguales o debe terminar diferente? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿quién analiza la oración? Y me dice, profe, en la primera debe terminar tal y en la segunda debe terminar tal. O ambas terminan igual. ¿Qué dice? A ver, opinen, no importa si están Profe, mal. Cuéntanos. pues yo opinaría, no sé si estoy bien o estoy mal, que terminan diferente por el verbo. Listo, entonces, aquí esta primera, ¿cómo crees que debe terminar? Haven't we? Listo, acá debe terminar así. Y en la otra, ¿cómo crees que termina? Tú me dices que este es un verbo, ¿cierto? Acá estás en lo correcto. ¿Ese verbo en qué tiempo está? ¿Qué tiempo lo ves que está? Presente, pasado, futuro. Presente. Presente, listo. Entonces, si está en presente, entonces busquemos acá cuáles son los auxiliares del presente simple. Puede ser do o puede ser das, pero el das es para he, she. Entonces, aquí, ¿cuál debo utilizar de los dos? El do. Listo, pero como es negativo, ¿cómo debe ser? Don't. Y obviamente, ¿qué termina? We. Listo. Entonces, mire la respuesta que nos da Viviana. Efectivamente, esa es la diferencia. Entonces, vea, acá estamos viendo have como auxiliar. Por eso, acá debe terminar como auxiliar. Pero acá no es un auxiliar, ella lo dijo, acá trabaja como un verbo. Acá yo digo, hemos visitado Cali, ¿o no? Y acá yo digo, tenemos que visitar Cali. Entonces, muy diferente el contexto, ¿listo? Y acá como si es un verbo,
pues yo tengo que mirar en qué tiempo está. Como está en presente, por eso yo utilizo el auxiliar. Pero si estuviera en pasado, pues yo tengo que utilizar la finalización debe ser en pasado. Si estuviera en futuro, pues tengo que terminar con la finalización en futuro de este auxiliar. Están acá, ¿listo? Futuro, mírenlo. Aquí está. Y mire cómo termina en negativo. ¿Listo? Entonces, por eso les digo, hay que mirar bien para poder darnos cuenta cómo funciona ese language. Okay, so let's do this exercise to see if you could understand. Entonces, el que quiera puede participando acá. Ahorita hacemos un Kahoot, pero primero quiero que entre todos vayamos encontrando las respuestas. Bueno, por acá Sebastián también está participando. Thank you, Sebastián. Listo. Bueno, entonces miremos por aquí a ver quién se anima a participar. 30 seconds. Okay, let's do this activity question tags. Entonces vamos a ir mirando. Ustedes, el que quiera, puede ir mirando la oración y me dice cuál de las tres opciones es. Leemos toda la oración y cuál creen que termina. Y yo la voy colocando acá. Listo. Esta ya se hizo. Hagamos esta porque no sé qué pasó aquí. ¿Qué pasó? Un segundo. Está fallando aquí en la presentación. Bueno, parece que no me está funcionando la presentación. Que me está mostrando ya todas las respuestas. No me deja avanzar. Un segundito yo mirar si lo puedo arreglar y ya vuelvo con ustedes. Qué pena con ustedes. En un segundo. Bueno, veamos a ver si ahora sí ya funciona. Entonces ahora sí pueden ir levantando las manos. El que quiera puede ir mirando la oración y escogiendo la respuesta que consigue. No importa si está mal, ahí la vamos a mirar. Listo, entonces ahora sí alguien se anima. Ok, Viviana, excellent. Yes. Read the sentence, please. Hagámosle la oración. Yo te ayudo con pronunciación. David has profe, to walk his dog twice a day. Ujú. ¿Cómo determinar ahí entonces? ¿Cuál crees? Hasn't he? Hasn't he. Bueno, vamos a mirar entonces si hasn't he. Y en este caso no es esa. Entonces escoge otra, Viviana. ¿Cuál sería entonces la otra? Didn't he? A ver, miramos a ver si es didn't he. Tampoco es esa. Entonces, does he? Does he. Doesn't. Tampoco es esa. Y nos quedó la respuesta que es doesn't he. ¿Listo? ¿Por qué doesn't he?
porque recordemos que acá es un verbo, ¿listo? Era lo que tú decías ahorita, Viviana. Un verbo, ¿cómo sabemos? Porque tienen to, Sí. tiene que caminar. Entonces, estamos hablando de tercera persona, presente, debe tener auxiliar doesn't. Nos vemos que si es afirmativo, acá debe terminar en negativo y la persona es David, pues pronombre es él. Okay, no problem. Let's continue with the next. There aren't few people at the cinema today. A ver, ¿quién quiere participar? Raise your hand. Sebastián, no sé si quiere ahora sí participar. He abierto el micrófono ahorita. Sebastián, do you want to participate? Sería Arthur. Entonces sería are there. Vamos a mirar si es esa. Y efectivamente esa es la respuesta. Muy bien, excelente. Entonces vemos que el verbo to be, are, y el pronombre en este caso es there, no acá. Excellent. Let's continue with the next. Ojo ahí. Miremos ahí bien y me van diciendo a ver cuál creen. Que sea la respuesta. Any volunteers? Que levantan la mano. Y vamos mirando a ver cuál cree que sea la respuesta. So, any volunteer? No importa si está mal, pues explicamos y miramos qué fue lo que quedó mal y por qué. Vale. A ver quién se anima. No todos, por favor. A ver, no quiero llamar a nadie, que sea voluntario. Yo, profe, Luz Elena. Listo, bueno, dale, Luz Elena. te dejo participar. Claudia, que había Creo levantado. que sería Didn't Day. Didn't Day, listo, vamos a mirar a ver si es Didn't Day. Y efectivamente esa es. Excelente, Luz Elena. ¿Por qué vamos a escoger esa? Porque estamos hablando en pasado, en primer lugar, porque este verbo está en pasado, míralo aquí. El auxiliar en pasado es did, debe ser negativo. Y ojo, cuando hablamos de todos o de todo el mundo, debemos hablar de ellos. Por eso utilizamos este pronombre. Ok, excellent, Luz Elena. Look at this one. You will pay a lot of money for parking your car here. What is the correct option? A ver, miren allá, ¿quién no quiere participar? No sé si por ahí había levantado la mano Kelly, y digo Kelly no, sino Kairis, Claudia, de pronto también si ahorita quieren participar en la... Listo, entonces vamos con Kairis y ya te va a participar en la otra, Viviana. La otra la haces tú, Viviana, si quieres. Listo, Kairis. Bonjour, profe. Listo, Bonjour. entonces quería bonjour. Bueno, entonces bonjour. Y efectivamente esa es, ok, excelente, very good. ¿Por qué? Porque estamos hablando aquí, esto es futuro, debemos utilizar la negativa y la persona pues es land, ¿listo? Ok, excelente, thank you. Bueno, entonces ahora sí. Bueno, espérame Viviana, a ver, porque esta es un poquito difícil, esta no se las había explicado, pero a ver si alguien la sabe. ¿O cuál cree que sea la respuesta? Si quiere darle Viviana, no importa si está mal, porque esta sí es un poquito complicada y ya la explicamos por qué. ¿Cuál crees que sea la respuesta o cuál cree que sea la respuesta? ¿Quién se anima a decir? No, profe, no sé. Ni idea, Lisa. Bueno, dime una Shall we? opción. No, mira. ¿Cuál me dicen por ahí? Which one? Shall we, me dicen por acá. Shall Bueno, we? bajamos a ver si esa es. Que sí es, véanla. Entonces ustedes dirán, pero uy, profe, ¿por qué ese shall we ahí aparece como tan raro? Pues resulta que siempre que estamos utilizando este let's con cualquier verbo, el let's es como vamos a, dependiendo de lo que yo quiera decir, ¿sí? Por ejemplo, let's go, pues es como vamos. Let's play, juguemos. Let's listen, escuchemos, ¿sí? O sea, como que vamos a escuchar, vamos a jugar.
etcétera. Entonces, siempre que nosotros utilicemos este let's go, siempre vamos a terminar nuestra that question con shall be. ¿Listo? Siempre. ¿Listo? Por ejemplo, let's go to the cinema. Vamos al cinema. ¿No? Entonces vamos a utilizar siempre esta terminación. ¿Listo? Let's play soccer, shall we? Siempre vamos a terminar de esa manera. Let's listen to music, shall we? ¿Listo? Entonces, en todas las formas que utilicemos ese let's, siempre vamos a terminar con shall we. ¿Por qué we? Porque estamos hablando nosotros. Como si yo le digo a alguien, vamos, entonces implica que estoy yo y otra persona ahí, por eso debe terminar en nosotros. ¿Listo? Y este auxiliar es un modal que indica como futuro. Entonces, cuando digo vamos, es como estar refiriéndome al futuro, por eso debemos utilizar el shall. Listo, bueno, muy bien. Vamos a uno último, hacemos un Kahoot para terminar. Bueno, está aquí. Ah, esta se hizo solita, a ver si está. Ahora se me volvió a dañar. Ah, no, esta de aquí. Perdón. Esta que creo que no la vi. Listo, bueno, entonces hagamos esta aquí. ¿Quién la quiere hacer? En la oración, her brother works in a travel agency. Miren a ver y me dicen cuál creen que sea. Ahí, ok, Viviana, yes. ¿Cuál creen que sea? Pues yo creo que es doesn't he. Doesn't he? Ok, let's see if it's doesn't he. Y efectivamente esa es muy bien porque estamos hablando del hermano, o sea de él, y esto está en presente siempre debe tener con la terminación. ¿Listo? Entonces ahí tenemos nuestras questions. Ok, let's finish with this. Vamos a hacer este Kahoot del día de hoy, a ver cómo nos va y veamos cómo nos quedó el tema hoy. Nos bien, analizar bien, mirar la tabla de los tiempos, etcétera, etcétera. Okay, let's start. Share it in the chat. Okay. So, please join the game. Se pueden ir uniendo ahí al juego y ya miramos quiénes van a participar en el Kahoot de hoy. Profe, dame un segundo, por favor. ¿Listo? ¿Qué te pasó? ¿No te sale el... ¿No te deja ingresar? No, no me deja, pero creo que es mi internet. Dame 2 minutos, profe, porfa. Listo, dale, Laura, no te preocupes, que vamos a esperar a ver si al menos unas 10 personas se conectan para iniciar. Ah, ya ingresé, gracias.
Okay, we have 6 people, pues lo estamos esperando a ver si conectan menos 10 para iniciar y si no, pues iniciamos ya. Okay, let's start then. We have 7 people, tenemos 7 personas, entonces vamos a iniciar. Now the question tag, no olviden mirar mi pantalla y mirar si es positivo hacer el cambio rápidamente. Bueno, acá ya tenemos 9. Good luck to everyone. Buena suerte a todos. Tag questions. Let's start in 3, 2, 1. And let's go with the first question. She is cute. She is cute. So look at the possibilities. Is she, isn't she, does she, doesn't she? Look at the different possibilities and answer. Watch out the time. Ojo con el tiempo. In this case is isn't she. Recordemos que estamos hablando de positivo de terminar en negativo. Okay, let's go with the second. You and I are friends. Mire quiénes están hablando. Mire qué auxiliar está utilizando. We have the option isn't you, aren't you, aren't I, aren't we. In this case is aren't we, estamos hablando de nosotros, tú y yo, pues somos nosotros, y el verbo to be, aren't we. Okay, in this moment, Katie is in the top, Arlene, Sebastian, Laura, and Mari. Okay, let's continue with number 3. Her nose is big. Her nose is big. Isn't she? Is she? Isn't it? Is it? What is the question tag in this case? In this case is isn't it? Ojo, no estamos hablando de ella, estamos hablando de la nariz. Entonces no puede terminar en ella, tiene que terminar en esto, que es la nariz, ¿listo? Por eso el verbo to be pues es negativo, como lo vemos isn't, pero no puede ser ella. Estamos hablando del objeto, entonces tengan mucho cuidado ahí. Ok, excelente, Claudia parece que fue de las que cogió ahí. Miren esta, the dog should not get into the house. So in this case, should he, shouldn't he, should it, shouldn't it? Okay, in this case is should it. No olvidemos que estamos hablando del perro, de esto, de un animal, por lo tanto utilizar el it. Y obviamente esto negativo acá debe ser afirmativo. Okay, excellent. The podium gets the same. Let's go with number 5. I am a good student. Eso lo explicamos ahorita. Vamos a ver si se acuerdan. I am a good student. Am I? Am not I? Am not I? Aren't I? What is the correct? Listo, en este caso es aren't I. Nos vemos que se la explicamos ahorita que cuando es afirmativo debe terminar en aren't I. Los que pusieron cuidado de pronto fueron los que tuvieron Claudia en este caso. Y Viviana. Ok, excellent. Let's go with number 6. The books on the desk are Michelle's.
The books on the desk are Michelle's. Ojo ahí con de quién estamos hablando. ¿Cuál es el auxiliar? Aren't they? Aren't she? Isn't it? Isn't she? Ok, en este caso va a ser aren't they. ¿Por qué? Porque estamos hablando de varios. Ojo, cuando es singular sí utilizo el it, pero cuando es plural debo utilizar they también, como ellos. Y pues obviamente la negación de eso, que sería aren't they. Entonces, ojo, no importa si son objetos, si es plural siempre vamos a utilizar they. Si es singular, pues ahí sí tenemos que utilizar el it en ese caso. Okay, excellent. Laura was very accurate in this. Let's continue with number 7. My hands look clean. Ojo ahí, ¿de quién estamos hablando? My hands. ¿Qué tiempo será? ¿Cómo debe terminar? How is this supposed to end? What is the correct tag question in this case? Okay, in this case is don't they. Estamos hablando de que de las manos, normalmente decimos ellas, es presente, por lo tanto debe utilizar el auxiliar do, que es para ellos en negativo. 3 personas la tenían, 3 people, let's see. Bueno, aquí se metieron otros al podio. Katie is very good. Sebastián, second place. Claudia, Arlene and María. Bueno, vamos mirando el epílogo cómo va. Number 8, he cannot swim. He cannot swim. Can he? Can he? Is he? Isn't he? Okay, can he in this case? Pero no olvidemos que si está el auxiliar en modal, pues este negativo acaba de terminar en afirmativo. Y obviamente la persona, okay, excellent. The podium is kind of the same. Number 9, you must do the homework. Mustn't they? Mustn't you? Don't they? Don't you? Look at the sentence, miren bien la oración, analyze it. In this case is mustn't you. Excellent. Entonces vemos que los modales pues son negativos por sí mismos y obviamente la persona es la misma. Okay, Claudia is moving very good. Katie is on the top. Sebastian third place. Maria Cuervo fourth and Arlene number 5. Okay, let's go to the final. La última. Teacher Jenny doesn't love birds. Must she? Is she? Can she? Does she? Okay, in this case is does she, very good. Listo, casi todos le atinaron. Estamos hablando en negativo y estamos hablando de ella. Okay, let's see the podium for today's Kahoot. On third place we have Sebastian. Okay, Sebastian, excellent. Thank you for your participation. Claudia para second place. Excellent, Claudia. And Keris, excellent, Keris. And Maria Cuervo and Arlene Escarpeta, they were participating
on today's class. Okay, excellent. Thank you very much. Bueno, muy bien. Entonces ahí estamos trabajando tag question. Recuerden que esto hace parte de el ebook que dice Let's Go. Y pues podemos ampliar un poquito más la información de este tema acá donde dice question tags. Vamos a encontrar la explicación, los ejemplos, que fue lo que hicimos el día de hoy. Revisamos, nos ve que están sus tabla de tiempos para ayudarse en el tema de los auxiliares y demás. Listo, bueno, entonces referente a el tema de esta semana. Bueno, pues ya para cerrar vamos a hablar de las partes 5 y 6, perdón, 6 y 7 de la prueba saber. Entonces recordar que la prueba pues es el 26 de agosto, nuevamente les hago el recordatorio. Entonces la idea es que pues por favor tengamos muy presente esa fecha, si hay alguna eventualidad debe hacerla saber no ese mismo día, sino con anticipación y pasarlo a bienestar estudiantil, asuntos estudiantiles, cualquier novedad que usted tenga frente a alguna situación que sea fortuita, ¿listo? Pero la idea es que en esa fecha pues no pase nada, que tengamos nuestra disponibilidad como se les mencionó desde el principio de este tercer corte y que obviamente todo les salga muy bien. Recordar también que yo les subí acá donde dice Doubts and Concerns, está pues en donde dice Issues, la cartilla que hemos venido trabajando, para los que quieran pues puedan revisarla con más calma. Y hoy vamos a trabajar ya las últimas dos partes que nos faltan. Página 53, que es la parte 6, part 6 and 7. Pues vamos a mirar en qué consisten esas partes 6 y 7 y pues dar unos tips y recomendaciones frente a eso. Bueno, entonces la parte 6, ¿en qué consiste? La parte 6, la idea es que ya habíamos visto la clase anterior, parte 4 y parte 5 ya aparece la lectura, ya aparecen textos, pero acá en la parte 6 se nos complica más por varias razones. Primero, los textos son más difíciles en cuanto a gramática, en cuanto a vocabulario. Segundo, se nos amplía el número de opciones, ya no son 3, sino son 4. ¿Listo? Entonces aquí ya vamos a encontrar 4 opciones de respuesta. Y pues son 5 preguntas de tipo inferencial, es una lectura inferencial. Entonces, ¿cómo así inferencial? Quiere decir que las respuestas no son explícitas como lo veíamos en la parte 5, en donde usted tenía que mirar el texto y en el texto le daba dónde está, si buscaba bien, encontrar la respuesta ahí, literalmente o en forma de sinónimos. Aquí no va a encontrar esa respuesta explícita. Acá usted tiene que llegar a concluir, llegar a inferir cuál puede ser la respuesta. Entonces, por eso es tan difícil. ¿Sí? Es difícil en español hacerlo, pues imagínense en otro idioma que es el inglés. Entonces, ¿qué es eso de inferir? Pues es llegar a una idea, a una conclusión con base en la lectura. ¿Listo? Entonces yo tengo que tratar de ponerme los zapatos del autor, qué es lo que él me quiere decir para poder encontrar esa respuesta. Yo les pongo esta situación. Entonces dice acá, el personaje principal de una historia se llama John. Él dice, no veo la hora de volver al río Magdalena, dice John mientras empaca el chaleco salvavidas y sus herramientas de pesca en su maleta. Entonces aquí nosotros podemos pensar, bueno, dice, no veo la hora de volver al río Magdalena, o sea que yo puedo inferir que él ha estado allá. Obviamente, ¿cómo sabemos? Porque dice volver, pues implica que él ya ha estado ahí, ¿cierto? Otra cosa que podemos inferir, ¿cierto? Es que se va a ir a pescar. ¿Por qué? Porque dice, alista sus herramientas de pesca. Entonces, inferimos que él va a ir probablemente a pescar. Entonces, ¿cómo llego yo a inferir eso? Por las señales que me da el texto. Entonces, yo tengo que tratar de adivinar con base en lo que me provee el texto, qué es lo que puede pasar o qué es lo que se puede deducir frente a esa situación. ¿Listo? Entonces, eso es lo que implica inferir, que acá no me dice nada de eso, pero yo a través de las conclusiones que hago, pues
puedo llegar a ese tipo de deducciones. Entonces, como les digo, hay 4 opciones de respuesta. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos pues un ejemplo. Entonces, cheating in the age of the internet. Y pues nos vamos a dar cuenta que nomás el título ya es algo complicado, porque por ejemplo esta palabra cheat, pues para algunos es nada que ver, ¿cierto? Y pues hay muchas palabras o vocabulario que vamos a encontrar que probablemente no entendemos nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para responder estas preguntas? Tenemos que utilizar algunas estrategias de la parte 5. Primera estrategia que veíamos, pues mirar el título, ¿listo? Entonces no olvidemos que los títulos pueden decirnos mucho de lo que va a venir acá. Cuando yo miro el título Cheating in the Age of the Internet, bueno, supongamos que yo no sé qué cheating, si no sé qué es, podría tener un problema. Pero si sé que cheating es engañar o defraudar, entonces ya podría tener una idea. Antes era defraudar en la era de la Internet. Entonces probablemente me van a hablar de cómo los estudiantes engañan en los exámenes o cómo plagian, ¿cierto? Entonces yo me hago una idea a través del título de lo que me pueden hablar ahí, ¿sí? Eso siempre es importante que usted active su cerebro a través de los títulos. Si hay subtítulos, lo mismo, eso lo veíamos la clase pasada. Si hay imágenes, pues apóyese en las imágenes. Algunos textos traen imágenes, este no, pero algunos sí pueden traer imágenes. ¿Listo? Bueno, entonces eso es lo primero que usted va a hacer. Ahora, antes de comenzar de pronto a leer el texto, si quiere, pues si quiere haga una lectura rápida, eso se llama scanning, como escaneando lo que usted entiende. Recordemos la clase pasada también, veamos, no es traducir todo, sino hacer una idea de lo que usted entiende. Entonces acá dice como que han habido pruebas y otras formas de evaluación, que la gente como que encuentra formas para engañar, que unas son como obvias, ¿sí? O sea, entonces trate como usted ir mirando qué entiende y haga una idea de lo que usted puede ir entendiendo en cada párrafo. ¿Listo? Como le digo, no ponga a traducir palabra por palabra porque si hay palabras que no conoce, pues ahí se va a quedar bloqueado. Bueno, cuando usted ya haya hecho eso, entonces ahora sí se va para las preguntas y las opciones de respuesta. ¿Listo? ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá? Que las preguntas o las afirmaciones de las preguntas de lectura inferencial generalmente son de esta manera. The author implies, entonces aquí vamos a encontrar tipos de como que el autor implica, se deduce, se infiere, se puede decir que, ¿sí? Entonces todas las afirmaciones de esas preguntas tienen que ver como con implicar algo o que se infiere algo así. Entonces, yo comienzo a mirar las opciones y comienzo a analizar a partir del texto, dependiendo de lo que me pregunten, si tiene o no tiene nada que ver en este caso. ¿Listo? Entonces me dice, el autor implica que, entonces implica, entonces quiere decir que dentro de lo que yo leo hay una relación con lo que me están diciendo. ¿Listo? Entonces yo miro acá. Cheating is a new practice in society. Entonces dice que engañar es una nueva práctica en la sociedad. Acá me dice que no. Ha existido, ¿cierto? Ha existido, entonces no es solo que es algo nuevo. ¿Listo? Pues esta la voy descartando. Dice acá, anxiety is the most common cause to cheat. ¿Listo? Entonces en el párrafo 2, vamos a mirar el párrafo 2 y nos damos cuenta que hay no solo la ansiedad, ¿listo? Sino que hay otras cosas que pueden ser ahí. Entonces dice la presión, por ejemplo, ¿sí? Nos hablan sobre eso y que no están muy contentos con eso. Entonces no puede ser la única causa para engañar o para, digamos, en este caso, hacer copia o lo que sea. ¿Listo? Entonces esta no puede ser la respuesta. Dice, most people believe they won't be caught. Como que la mayoría de personas creen que no van a ser agarradas en eso. ¿Listo? Y en el último, testing is synonym of learning. Entonces, las pruebas son sinónimos de aprendizaje. Dice, se indica que los exámenes se hacen para ayudar a los estudiantes
que son un sinónimo de aprendizaje. Aquí entonces me están diciendo que son deshonestos, que las pruebas están diseñadas para ayudar a aprender, pero que no es un aprendizaje en sí. Y ya con ese descarte que hago, me voy a quedar con la opción correcta. Most people believe they won't be caught. En este caso, acá nos dan la respuesta. Dice, muchos estudiantes piensan, todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no? Entonces ve aquí con esto, de alguna manera como que ellos se infiere que ellos dicen, a mí no me van a coger. Estoy pensando que a mí nunca me va a pasar algo así. ¿Listo? Entonces, vean que hay que relacionar lo que yo estoy mirando en el texto con las opciones. Voy descartando cuáles sí tienen esa idea, cuáles no tienen esa idea, y llego a la respuesta que es. ¿Listo? Obviamente no es un proceso fácil, no es sencillo como lo hemos visto, pues es de práctica, por eso pues toda esta cartilla está diseñada para que usted practique. Y pues lo que les digo, no para la prueba del 26, pues van a hacer esto precisamente, vean, cheating, algunos van a engañar y demás, pero en la práctica real, que es la prueba saber, pues ahí no hay forma de engañar, porque la prueba es presencial. Entonces, chicos, pues a trabajar eso, esta parte es un poco complicada, pero pues con la práctica usted puede lograr. ¿Listo? ¿Qué otros tips nos pueden dar acá? Primero, pues, ¿de qué se trata la lectura? Entonces, hay textos que son informativos, como que nos definen, nos describen cosas, otros que son argumentativos o persuasivos, como que buscan convencer. Entonces, si yo entiendo cuál es el propósito de la lectura, también puedo llegar a decir, ah, bueno, acá lo que quieren es informarme de, me quieren es persuadir de, convencer o me quieren dar una opinión de algo contra algo, etcétera, etcétera. Listo, obviamente pues con sus palabras tratar de deducir, eso no es fácil, es un proceso álgido, pero hay que practicar eso. ¿Listo? Y no olvide pues que hay formas de escribir o de decirlas del texto de otra manera, entonces trate de mirar a ver, como les decía, pues por ejemplo acá, aunque no es tan obvio, si yo digo esto, everyone else is doing it, so why shouldn't I? ¿Por qué no debería yo hacer lo que todo el mundo hace? Pues es una forma de decir que muchas personas no los cogen, porque lo hacen y ya. De alguna forma pues tiene una relación. Y pues la intención del autor y su punto de vista. Recuerde que las preguntas generalmente son implica que, etcétera, etcétera. Listo, pues acá están unos ejemplos para que ustedes puedan practicarlos. Y si quieren me dicen, profe, yo he hecho la cartilla, ¿cómo puedo saber las respuestas? Yo les envío las respuestas para los que quieran y puedan ir pues comprobando cómo van trabajando ya ustedes. ¿Listo? Hágalo por ustedes más que por de alguna manera el 26 de agosto pues sería una buena forma de hacerlo sin diccionarios, sin ayudas de internet y demás, pero pues ya eso cada quien mira en ese sentido. Y parte 7, que está en la página 62, es muy parecida a la parte 4, entonces aquí vamos a aplicar muchas de las estrategias de la parte 4, pues si no nos vamos a demorar acá. Acá tenemos que hacer lo mismo que en la parte 4, pero aquí va a ser un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque acá no solo nos miden gramática, sino también léxico, o sea, vocabulario. ¿Listo? Entonces, tengo que mirar diferentes tiempos, diferentes formas verbales, que era lo que vimos en la parte 4, pero acá también le ponen conocimiento lexical, que es el uso del vocabulario en el contexto. Entonces, acá, ¿qué es lo que yo tengo que mirar? Bueno, acá también hay 4 posibilidades de respuesta, entonces por eso digo, se complejiza más la situación. Primero, pues como les decía, mirar el texto, pero aquí no, como lo veamos también, no es ponerme a leer todo el texto, no, sino que usted vaya donde hace referencia. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá, Walt Disney was a pioneer of the Hollywood animated movie industry who is remembered for the charming cartoon Mouse Mickey Mouse. Entonces, aquí yo voy al antes y después y trato de entender la situación, el contexto. Aquí me dicen que como que Walt Disney fue un pionero de la industria de Hollywood, de películas animadas, quien es recordado por el
personaje de Mickey Mouse. Ah, entonces yo aquí, listo. Entonces yo ya tengo el espacio. Me voy para las posibles respuestas. Tengo acá esta. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a comenzar a reemplazar. No olvidemos que se lo llama la parte 4. Entonces yo comienzo a poner una por una. Primero tengo que definir de qué están hablando. ¿Es de gramática o de vocabulario? Ah, si me doy cuenta, de gramática no puede ser porque todas las palabras terminan en ing. Entonces no es gramática porque si no los verbos estarían en diferentes formas, estarían pasado, en futuro. Entonces es de vocabulario. Ya cuando usted defina que es de vocabulario, entonces comienza a mirar cada respuesta, la va colocando allá y va mirando si tiene sentido dentro de la oración. Sentido también gramático, sentido también el lógico frente a cuando usted habla y dice, oiga, esta colocación se va ahí o esta colocación no va ahí. Entonces, si yo voy descartando de doing por hacer, podría ser una opción. Working, trabajar, por trabajar el personaje, pues esta la podría descartar. Promoting, por promocionar, bueno, podría ser. Pero si yo doy cuenta que es pionero, o sea, que Walt Disney dice que es el creador, entonces yo hago una relación directamente con la respuesta. Entonces el creador o el inventor, pues ¿qué hace? Pues crear. Y evidentemente esa es la respuesta en este caso, create. Sí, pero obviamente pues tendría que saber que él fue el creador. Si no sé eso, pues ahí de pronto se me puede complicar y yo diría, uy, ¿cuál de estas puede ser? Acá descartar puede ser más difícil, ¿por qué? Porque pues ya las palabras son muy similares. Ustedes se dieron cuenta, de pronto la que puedo descartar más es working, las otras de pronto pueden ser un poquito más difíciles dependiendo de la situación. Y por el contexto, pues es create. ¿Listo? Entonces ahí están las partes. No olviden que las estrategias son las mismas de la sección 4, por eso acá nos dice, utilice los tips de la 4. No olviden pues también pensar en qué palabra, qué necesito, un verbo, una preposición, un sustantivo, adjetivo. Trate de pensar esas categorías. ¿Listo? Y si es un verbo, pues mire en qué forma debe estar, presente, pasado, futuro, con ing, etcétera, etcétera. ¿Listo? Esas son como pues los tips, como les digo, en la parte 4 que ya los vimos, revisar. Si no estoy en esa sesión, pues tratar de revisar la grabación que está en la prueba. Y así pues sería el final de nuestras 7 partes de la prueba Saber. No sé si haya preguntas, dudas, questions or doubts. Para ir cerrando. Listo por aquí entonces. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Ana, cuéntame. Profe, es que no sé si recuerdes la primera clase que tuvimos con la profe Lorena, ella nos mostró como un cuadrito donde estaban los diferentes temas. Quisiera saber dónde puedo ubicar ese cuadrito. Sí, mira, este mismo cuadro también aparece acá en la cartilla. Al principio van a encontrar donde dice el contenido, que eso es en la página 3. Ahí van a encontrar también, digamos, tips y demás que se evalúa qué aspectos. Mira, acá están los aspectos. Envíe la prueba en todas las partes. Listo. ¿Qué debes saber? ¿Cuáles son las partes de la prueba? Pues como les digo, esta es de la prueba Saber 11, pero es la misma del Saber Pro. La única diferencia es que esta parte 1 se cambia con la 2, o sea, es al revés. ¿Listo? El resto, exactamente lo mismo. El número de preguntas son las mismas. El tiempo es exactamente el mismo. ¿Listo? Entonces ahí tienen una guía para ustedes. Lo único, como les digo, parte 1 y 2 se intercambian, el resto es exactamente lo mismo. Y de pronto la complejidad es un poquito mayor la del SAT Pro, pero realmente uno la mira y no es mucha la diferencia entre la prueba Saber 11 y la prueba SAT Pro. En términos de inglés, ¿no? Obviamente hablando de eso. Entonces ahí tienes el material. Recuerda que eso está en el foro Issues. ¿Listo? Sí, señor, gracias. Listo, con gusto. Entonces voy a hacer rápidamente llamada lista. Recordemos que pues yo les envío la información por la plataforma de todo lo demás y con todo gusto pues estaré atento a cualquier duda frente a la finalización del módulo. Agradecerles por su tiempo, por su disposición en las clases
y hasta una nueva oportunidad. Por favor, muy pendientes de los mensajes de finalización. Dentro de 8 días no nos veremos. Recordemos que hoy es nuestra última sesión y el 26 a presentar la evaluación, por favor. Yo les enviaré los mensajes de acompañamiento frente a eso. Entonces va a ser llamada lista. Perdón, que- qué pena. Una pregunta. Si yo quiero desarrollar la cartilla, ¿cómo hago para saber las respuestas? ¿Le escribo a su merced y Sí, su merced sí, me las por envía? favor, al correíto o por el mensaje me dice, profe, mira, y yo les envío las respuestas. Para Ok, que lo gracias. tengan presente, ¿listo? Bueno, muy bien, entonces vamos a hacer llamada de asistencia ya para cerrar y quedaríamos despedidos. Entonces, Laura Acevedo, thank you for your participation. Los que participaron, pues ya quedan con automáticamente. Bolaños Edison, Gracias, profe, por todo. Feliz noche. bye, say thank you very much. Bolaños Edison, good evening, Edison. Listo, entonces, Bolaños Edison ya. Camacho, Jamie, Presente. Camargo Dylan, Presente, profe. Sebastián Camelo, thank you for your participation. Sandra Cardona, I participó, thank you. Buenas John noches, profe. Castro, John Castro, Ingrid Castro, Angie Coral, Buenas noches, profe, presente. María Cuervo, thank you for your participation. Juan Flores, okay. Jenny Guio, Kevin Hurtado, Presente, profe. Oscar Jiménez, Miguel López, thank you for your participation, Miguel. Keris Maestro, thank you for your participation. Kelly Martínez, Diana Medina, Presente, teacher. Diana, thank you for your participation. Cristian Noguera, Presente, profe. Julie Jenny Carolina Paredes. Guillo no tiene audio, teacher. Ah, listo, vale. Profe, Listo. qué pena. Sí, profe, qué Pues, pena, es que tengo un poquito mal de internet. Presente Jenny Carolina Guío. Gracias, Diana Medina. Paredes, Julie. Profe, Jenny Paredes. Julie. Claudia Parra, thank you for your participation, Claudia. Gracias, profe. Jimmy Porras, Presente, profe. María Ramírez, Elena Reyes, thank you for your participation, Luz. Thank you, Luis profe. Romero, Presente, profe. Joana Rugen, Presente, profe. Arlene, thank you for your participation. Suárez Catalina, Jorge Suárez, Wendy Tapiero, un segundito que es que se escucha ruido allá. Y me quedaría entonces Wendy Tapiero, David Triana y Jamie Vergara. Wendy Tapiero, Presente, profe. Presente, profe. Jamie Vergara. se viene acá y bueno, entonces me quedó pendiente, entonces Wendy Tapiero, Suárez Catalina, Suárez Jorge, quedó pendiente Alejandra Ramírez, Ingrid Castro, Javier Castro y el resto nadie más, ¿listo? Ok,
Thank you very much for your time and good luck in your lives. Hola, profe. Éxitos para todos, bendiciones y hasta Gracias, una nueva profe. Hola, Muchas profe. gracias por todo. Gracias, profe, por todo. Feliz noche, gracias. Muchas bendiciones. Nos vemos entonces en la oportunidad. No olviden, por favor, revisar la plataforma y que quiera necesite con todo gusto. Estoy acá para cualquier necesidad. Ok, bye bye. See you. Gracias. Bye.